Elisa Trota-Gamus, ustedes saben, es una referente de los derechos humanos, una realmente trabajadora por la libertad de Venezuela. Está aquí en el noticiero. Le agradecemos su visita. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa que finalmente se haya desistido de la llegada de Maduro, o que el propio Maduro haya desistido venir a la Argentina? Sí, yo creo que esta es, por sobre todas las cosas, una victoria para los demócratas, una victoria, por supuesto, para todos los venezolanos que hoy hacen vida en Argentina y que se sentían seriamente agravados por esta invitación, porque se pretendía recibir a Maduro con grandes honores, pero creo que también es una victoria para los argentinos. El hecho de que Maduro pretendiese pisar suelo argentino era ensuciar el suelo argentino. Y esto demuestra, por un lado, que no solo la presión internacional es importante, sino que funciona, que es efectiva. Esto es un logro justamente de la sociedad civil, de las miles de víctimas, de los periodistas, debo agradecer especialmente, y de las denuncias que se presentaron, como antes comentaba el doctor Farín, y la denuncia del FADER, del cual formo parte, que se presentó en el foro penal. Maduro y los dictadores, los criminales de lesa humanidad, tienen muy claro que no son impunes, que los derechos humanos no tienen fronteras. Y eso quedó claro hoy en Argentina, más allá, lamentablemente, de que el gobierno pretendía recibirlo como pretendía recibirlo, pero la ciudadanía decidió movilizarse y aquí están los resultados. ¿Maduro está en un momento de fortaleza o de debilidad en cuanto a su régimen en Venezuela? Yo creo que ellos han tratado de mostrar una fortaleza y que el día de hoy justamente se demuestra que no tiene. Maduro no solo no puede salir de Venezuela, esto lo acabamos de comprobar, visita únicamente países... ¿Visita Cuba, Nicaragua? Visita Cuba, visita Irán. Nicaragua, visita Rusia Irán y también, visita Irán. Doctor. Sí, estuvo hace poquito en Irán. Y la verdad que creo que todos, y esto lo digo también, no solo como venezolana, sino como argentina, creo que todos estamos muy contentos en que Argentina no haya ingresado a esa lista de países, pero Maduro tampoco está fuerte en Venezuela. Hoy, 23 de enero, que es un día muy importante para los venezolanos porque se conmemora la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en el 58, luego de la cual tuvimos 40 años consecutivos de democracia hasta que llegó Chávez al poder. Hay maestros, hay profesionales de la salud, hay obreros protestando en las calles de Venezuela, justamente por las condiciones infrahumanas a las que el régimen de Maduro pretende seguir sometiéndolas, pero que el pueblo venezolano no está dispuesto a seguir aguantando. En Venezuela, si vos protestás, ¿te meten preso hoy? Hoy te meten preso, no solo te meten preso, te pueden torturar, te pueden desaparecer y en el peor de los casos te pueden ejecutar. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los informes de organismos de derechos humanos, lo dicen los informes de Naciones Unidas, lo dicen los informes que el informe que la semana pasada acaba de publicar Human Rights Watch, y lo dice también el hecho de que se haya abierto una investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad que no solo se cometieron en Venezuela, sino que hoy en día se siguen cometiendo. Esta además es la primera investigación que se está llevando adelante en un país latinoamericano por este tribunal. La Corte de La Haya finalmente va a tener un veredicto y ese puede ser determinante para el futuro de Maduro. ¿Cuándo puede ocurrir, sabes? Así es. En relación a los tiempos es difícil determinarlo. No son investigaciones fáciles de llevar adelante. Se siguen. La investigación formalmente se abrió el año pasado por parte de la Fiscalía, luego de que durante un tiempo se sometieron a recibir muchísimos informes. Por cierto, hay que recalcar un informe muy importante. Vino desde aquí, desde Argentina. En su momento la Secretaría de Derechos Humanos, bajo el gobierno del presidente Macri, hizo un relevamiento de víctimas de derechos humanos venezolanas que estuvieran en Argentina y se enviaron varios casos, casi 50 casos de víctimas, y se hizo un aporte muy importante y hoy esa investigación está en curso. Se siguen sumando testimonios de víctimas, se siguen sumando informes. Por supuesto que todos tenemos una gran expectativa y quisiéramos que los tiempos en ese sentido se aceleraran, pero
pero es difícil determinar cuánto puede tardar esto. Yo creo que aquí lo importante es saber que definitivamente la justicia llega de manera legal y llega también si la ciudadanía se moviliza. Hubo una movilización ayer frente al Sheraton donde van a estar, bueno, donde está Díaz-Canel, donde creo que está Lula y van a estar la mayor parte de las comitivas de los presidentes por la CELAC que comienza mañana, tengo entendido. Allí estuvo Patricia Bullrich y Patricia Bullrich hizo una denuncia ante la DEA. También Waldo Wolf hizo la propia representando al gobierno porteño a través del abogado Farini Dugan, que estuvo hace un ratito. ¿Cuál te parece que pesó más o si es la suma de todas esas denuncias la que determinaron o que le dieron inquietud a Maduro de que pudiera ser detenido, por eso no viene? Yo creo que sin duda alguna es la suma, Hugo. Nuevamente, aquí está el pedido ante la DEA por el convenio de cooperación que tiene Estados Unidos-Argentina. Está una denuncia penal que pesó muchísimo porque eso es una realidad que lo sabemos además desde hace muchísimo tiempo y tal vez el primer caso más emblemático fue el de Pinochet y posteriormente vinieron muchísimos otros casos. No hay inmunidad para los presidentes en materia de derechos humanos. Entonces se sumaron ambos casos, se sumó la movilización de la ciudadanía, se sumó la denuncia por parte de la dirigencia política a través de comunicados de rechazarlo en el Congreso, se sumaron los testimonios de las víctimas, que esto es algo muy importante, que la denuncia que presenta Waldo Wolf a través del Foro Argentino por la Democracia Regional incluye testimonios de víctimas venezolanas que están hoy en Argentina, que fueron secuestradas, que fueron torturadas, que permanecieron... Fue presentado ante la Justicia Federal ayer. Ante la Justicia Federal, está en el juzgado séptimo del juez Casanelo. Se presentaron víctimas directamente que probablemente, como explicaba el doctor Farini Dugan, se presenten también como querellantes. Es una suma de cosas que nuevamente yo creo que aquí lo que reitera es la importancia a la movilización de la ciudadanía en lo que a esto se refiere. Y se hablaba de una avanzada venezolana de la inteligencia que ha recorrido, que ha hecho justamente, ¿no? Ha hecho una previa aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿También habrán recogido datos para llevarle el informe al gobierno de Maduro para que no venga? Seguramente, esto lo digo tal vez de manera extraoficial, pero creo que muchos ayer en la manifestación pudimos identificar algunas personas, sin duda alguna, que se encontraban infiltradas y levantando esos datos. Es una manera de actuar de los regímenes autocráticos, lo sabemos. O sea, cuando se infiltra alguien de inteligencia en una marcha, disimula, por supuesto, en vestimenta. Digo, parece preguntas cándidas, pero lo hago a propósito de que lo puedas explicar, porque tenés experiencia en el tema. ¿Se visten, se camuflan? ¿Cómo funciona la inteligencia, en este caso venezolana, para recopilar información que le provee, por ejemplo, el gobierno? Se visten como una persona más, como un manifestante más, pero bueno, creo que justamente por la lamentable experiencia que tenemos, no es difícil identificarlo, sobre todo por ciertas actuaciones que tienen que demuestran. Nuevamente, no es fácil explicar, pero pudimos identificar algunas personas, esto de manera extraoficial, no te puedo dar datos concretos, pero sabemos que ha habido una avanzada. Esto viene siendo denunciado, y además ha sido también de manera oficial dicho por el propio régimen de Maduro desde hace semanas en las calles de Buenos Aires, y esto ellos lo hacen en todos los viajes que pretenden hacer y en todas las ciudades que pretenden visitar. Digamos, esto no es algo nuevo, porque la realidad es que por muy fuerte que ellos quieran parecer, ellos tienen miedo y ellos saben que no pueden salir de Venezuela o que solo pueden visitar países que les garanticen su inmunidad. Y aquí lo quiero decir, Hugo, creo que de la manera más contundente posible. El gobierno de Alberto Fernández pretendió garantizarle la inmunidad en relación a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y no pudo, porque la ciudadanía organizada y la dirigencia política organizada pudo más. Y esto es muy importante destacarlo. Correcto.
¿Me esperás un cachitito que tengo una información sobre el presidente que es importante compartir? Paula. Sí, claro, Hugo, porque esta visita o no visita, en el momento en el cual no se sabía si Nicolás Maduro iba a llegar a la Argentina, repercutió mucho en el gobierno. Hubo consultas para el gobierno al respecto de este tema y durante la conferencia de prensa en conjunto que dio Alberto Fernández con Lula da Silva hoy por la mañana, lo consultaron al presidente sobre este tema y cometió un furcio. Si querés, lo repasamos. Por favor. Yo no tengo ninguna noticia hasta acá de que el presidente Chávez no venga, pero no sé qué hará. Eu não tenho nenhuma notícia que o presidente Maduro não venha. No venga, pero no sé qué hará. ¿Había otra pregunta? Bueno, ahí lo tenemos. ¿De que el presidente dijo? Del presidente Chávez. Claro. Dijo Alberto Fernández esta mañana, tuvo ahí un pequeño furcio. Y ya que hablamos de Alberto Fernández, me parece si puedo consultarle a Elisa, Sí, porque claro. desde el gobierno nacional, desde la Casa Rosada, hay una postura de que los temas, los no acuerdos con respecto a la forma en que se actúa en cuanto a los derechos humanos en Venezuela, son los foros internacionales son buenos lugares para tratarlos. O sea, desde la Casa Rosada dicen, bueno, que venga y acá le planteamos en los foros qué es lo que pensamos. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes con respecto a esa postura oficial? Desde la Casa Rosada dicen, nosotros no tenemos poder de veto. Yo creo que definitivamente el gobierno del presidente Alberto Fernández se contradice constantemente en ese sentido. Por un lado, ellos dicen no inmiscuirse en cuestiones internas de otros países, pero lo hacen, por ejemplo, cuando sucede lo que sucede en Perú, cuando sucede lo que sucede en Brasil, que todos condenamos. No lo han hecho en relación a lo que está sucediendo hace ya algunas semanas en Bolivia, y no lo hacen con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. Como bien decían, Díaz-Canel está en Argentina. Esto es un hecho muy grave. La dictadura más longeva de la región. Aquí hay muchísimos disidentes y perseguidos cubanos. ¿Cómo se para Argentina y el presidente Alberto Fernández ante eso? ¿Cómo se para un país que se tuvo que levantar de las cenizas de una dictadura tan grave como lo fue la dictadura argentina y que le costó tanto construirse? Y voy más allá, ¿dónde están los organismos de derechos humanos argentinos condenando este tipo de visitas? Pero en relación al presidente Alberto Fernández, si bien esta es su postura, yo espero realmente entonces que en la CELAC tengan al menos la posibilidad de plantearle a los dictadores o a sus representantes, porque si bien Maduro no vino, aquí está el canciller de Maduro, que ya llegó, y si bien Ortega no vino, está el canciller de Daniel Ortega, cuáles son realmente las posibilidades de que en Venezuela, que en Cuba y en Nicaragua dejen de una vez por todas de violarse los derechos humanos. Javier. Seguramente, Trota, usted recordará las declaraciones de Alberto Fernández el año pasado cuando dijo ya no hay más denuncias por violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que es una cuestión que ha ido mejorando, la relativizó el presidente argentino. Seguramente recordará. Sí, claro. ¿Cuántos venezolanos emigraron desde principios de siglo a esta parte? Han emigrado 7 millones de venezolanos. Estamos hablando que esta es la segunda o la tercera crisis De una población de 29 millones. Estamos hablando para comparar, ¿no? Claro. 7 de 29, ¿no? Estamos La tercera hablando parte. del 20% de la población. La cuarta parte. Estamos hablando de la segunda crisis más grande de refugiados después de la de Siria. Ahora tal vez es la tercera, bueno, por lo que está sucediendo por la invasión ucraniana. Pero pregunto, ¿han vuelto algunos venezolanos en los últimos años, en los últimos meses? Porque el presidente argentino dijo es una cuestión que ha ido mejorando en Venezuela, que no hay más denuncias. ¿Han vuelto esos venezolanos que emigraron, esos más de 7 millones de personas? La verdad es que creo que sorprende por parte de un presidente y de un presidente latinoamericano decir algo así. Yo estoy segura que el presidente Alberto Fernández sabe realmente qué es lo que está sucediendo ¿Y por en qué no Venezuela. actuó de otra manera, si lo sabe? Por obediencia a Cristina Fernández. Esa es la gran pregunta, porque además Alberto Fernández ha reconocido en muchos momentos la importancia del informe de Michelle Bachelet cuando era comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha reconocido lo que sucede en Venezuela y como reconoció muchísimas otras cosas, y hoy tiene un viraje tan particular que lo único que hace es aliarse con las dictaduras, porque esto es algo muy grave, o sea, se está aliando con las dictaduras de la región. No es que tiene una postura neutral. Ahora, no existen posturas neutrales en este sentido. Es autocracia o libertad. Claro. Y definitivamente se están posicionando a favor de la autocracia. Hubo un engaña pichanga, perdón por una expresión argentina,
cuando empezaron a reunirse en México para tratar de mejorar o hacer un enlace de una posible elección, pero realmente en serio, que ocurrió a instancias del presidente mexicano. ¿En qué quedó esto? La mesa de negociación de México es el quinto intento de negociación que lleva adelante las Fuerzas Democráticas Venezolanas. Y hablo de las Fuerzas Democráticas Venezolanas porque creo que queda muy claro que para el régimen de Maduro esto no es realmente una posibilidad. Hoy en día está en stand-by esta mesa que está siendo auspiciada por el Reino de Noruega, y una de las cosas más importantes que se tiene en relación a la mesa tiene que ver con la posibilidad de unas elecciones libres, que al fin y al cabo es lo único que estamos solicitando los venezolanos hace muchísimos años. ¿Pero se va a dar? Elecciones transparentes. Esperemos que sí, Hugo. Esto es muy importante, la negociación en relación a los factores venezolanos, pero aquí quiero volver a hacer hincapié en lo que decía antes. La presión internacional y la movilización de la ciudadanía en distintas partes del mundo es un factor fundamental para que el régimen de Maduro se sienta presionado para ceder y pueda dar condiciones para que haya elecciones libres en Venezuela. ¿Esa presión incluye el saludo de Macron días pasados, o sea, hace algún tiempo ya? Esa presión incluye muchísimos factores. Esa presión incluye los bienes de Venezuela congelados. Esa presión incluye el constantemente poder reunirse con líderes políticos, con líderes de derechos humanos, con académicos, para presentar y para actualizarlos en relación en qué está sucediendo en Venezuela. Y esa presión nuevamente incluye el hecho de que hoy Maduro, digámoslo como es, no pudo venir a Argentina porque la ciudadanía se movilizó. Contundente. Elisa Trotagomus, gracias por tu visita, pero quiero que escuche lo que Javier tiene para presentarnos. Javier. Porque habló Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ¿Ahora? hace instantes Sí. nada más, sobre la moneda latinoamericana, sobre la creación y esta idea en el continente. Y esto decía. A ver. El presidente Lula da Silva y el presidente Alberto Fernández anunciaron que van a dar pasos para la creación de una moneda común de Sudamérica. Yo anuncio que Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear una moneda latinoamericana y caribeña. ¡Independencia! No está bien. Bueno, Elisa, 305% de inflación tuvo Venezuela. ¿Cuánto? 305% de inflación. Casi los pasamos. Tuvo Venezuela en el 2022, es el país con más inflación del mundo. La Argentina no se queda atrás, tuvo 95% de inflación el año pasado. Claro, Hugo, lo que marcan los especialistas sobre esta idea de la creación de una moneda latinoamericana del continente es que ni el bolívar venezolano ni el peso argentino reúnen las tres condiciones básicas que tiene que tener toda moneda, que son moneda de cambio, reserva de valor y referencia de precios. Claro. El peso argentino ya no lo reúne, el real brasileño sí. Ahora, el bolívar y el peso que se deprecian todos los años, no. Bueno, no sé si querías decir sobre esto. Sí, no, yo creo que llama la atención nuevamente. Estos son los aliados que busca el presidente Alberto Fernández. Bueno. ¿Qué posibilidades de éxito puede tener el hecho de que Maduro, teniendo 305 de inflación, haga de la moneda común algo bueno? Muchas gracias, Elisa, por tu visita.